Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la Iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje. Entonces yo le he titulado a esta serie Vivir no solamente en propósito, sino a propósito. A propósito. ¿Qué significa eso? Que a veces, por ejemplo, yo tengo unos hijos y a veces están jugando y sale uno llorando. ¡Ah! ¿Y qué le hiciste a tu hermanita? No fue a propósito, fue un accidente. Entonces ya sabe que no fue a propósito. A veces yo siento que nosotros vivimos la vida como por accidente. Ahí salimos a vivir, ahí salimos todos los años a ver qué sucede. Y nos sucede la vida en vez de vivir a propósito. En vez de dejar que nos pase la vida, nos suceda la vida a nosotros, ¿qué tal si nosotros le pasamos a la vida y le tomamos la iniciativa y nos adelantamos y hacemos que las cosas sucedan a propósito? Tenemos, por ejemplo, un plan de lo que queremos que suceda, por ejemplo, este año. Así usted sea los que escriba sus deseos para el próximo año o que los verbalice, se los comunique a alguien o no. Mire, digo sinceramente, yo me cansé de eso ya. Yo ya no hago, mis deseos para el nuevo año no se los digo a nadie, ni a mi esposa, aquí nomás. Y eso que ya me cansé de estar deseando y anhelar y hacerme metas que nunca cumplo. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer y no lo voy a decir a nadie y voy a trabajar. Y usted tal vez sea así como yo. O tal vez sea el que le gusta apuntar, escribir, hacer metas, hacer planes. Pero todos queremos, de alguna manera u otra, vivir a propósito. Que este año sea mejor que el año pasado. Yo creo que ninguno aquí puede decir, el año pasado fue muy bueno, espero que este año sea igualito. No, siempre decimos que sea mejor. Y si el año pasado fue malo, queremos aún más que este año sea mejor. Existe en nosotros esa necesidad, ese deseo de mejorar, de anhelo, ese de soñar, de planear, de proyectarnos, de creer que las cosas van a ser mejor. Y eso viene de Dios. Así que no tiene nada de malo creer, pensar, soñar, anhelar que las cosas van a ser mejor. Dios nos ha dado esa capacidad de sentir eso, de anhelarlo, de desearlo. Es tanto así que cuando una persona deja de soñar, deja de desear, deja de anhelar, deja de vivir con propósito, ¿sabe cómo le llamamos a eso? Depresión. Y es una palabra clínica. Y eso llega a ser una enfermedad, un estado del alma, del cuerpo, en el que ya no hay propósito, ya no hay para qué vivir, ya no hay que anhelar, que soñar, que mirar. Dios nos creó y Dios, por ser un Dios de propósito y que todo lo que Él hace es a propósito, te hizo a ti y a mí para que viviéramos con propósito. Y hoy quiero empezar a explorar un poco de lo que eso significa en nuestra vida por las próximas semanas, pasar el tiempo explorando eso. Y quiero ver un personaje en la Biblia que para mí es uno de mis favoritos. Yo sé que digo lo mismo de todos, pero este es uno de mis favoritos y se trata de un personaje que vivió una vida muy corta. Este hombre vivió tal vez 30, 31 años, 32. Pero el mismo Jesús, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, dijo de este hombre que nunca había habido uno tan grande como él. ¿Saben de quién estoy hablando? Juan. Si usted lee la Biblia, si alguna vez iba a la iglesia, si iba a escuela dominical, si lo invitaron aquí, no sabe qué está haciendo. Juan el Bautista. Y entonces voy a ir en mi Biblia a Lucas, capítulo 1, el primer capítulo del Evangelio de Lucas. ¿Qué es un evangelio? Es la historia de Jesús. La palabra evangelio en nuestro idioma viene del griego que significa buenas noticias, buenas noticias. ¿Y por qué digo eso? Porque eso va a tener parte en la historia de buenas noticias. La noticia de que Jesús venía al mundo era una buena noticia, sigue siendo la mejor noticia del mundo. Y cuando hablamos de predicar el evangelio a alguien, debe ser eso, predicarle la mejor noticia que existe, que Jesús vino al mundo a morir por los pecadores.
y que resucitó al tercer día. Bueno, no voy a leer toda la historia en Lucas capítulo 1, es un capítulo larguísimo, pero allí se nos cuenta el relato, la vida de un hombre que se llamaba Zacarías. Zacarías era un viejito, un anciano, un hombre ya de la tercera edad. Era un sacerdote y como tal le tocaba rendir. Y yo sé que hace poco prediqué un mensaje también con Zacarías, pero no estoy repitiendo, no se preocupe. Zacarías le tocaba servir en el templo un día, por suerte. De hecho, dice que habían miles de sacerdotes y era muy de buenas si le tocaba a un sacerdote servir un día en su vida. Y a Zacarías le tocó ese día. Entra a hacer el servicio solo al templo y estando allí se encuentra con algo maravilloso, con un ángel, nada más y nada menos que el ángel Gabriel, de todos los ángeles, Gabriel. Y yo quiero que miren conmigo en Lucas capítulo 1, versículo 13, porque Zacarías se asusta y mire lo que el ángel le dice. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Lo primero que le dice el ángel es: tu oración, Zacarías, ha sido oída. ¿Cuál oración? Bueno, nosotros sabemos por la historia y por la Biblia y los documentos que hay de historia de los judíos, que los judíos tenían por 400 años anhelando la promesa, el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho. Dios había dicho: les voy a mandar un Salvador, un Redentor, un Mesías. Para ellos este Mesías era un hombre que iba a ser un líder militar, un líder político que los iba a liderar para librarse de sus enemigos. Por siglos los habían tenido cautivos los babilonios, los persas, los asirios y ahora los romanos, presos allí. Y esta era la oportunidad, el sueño de un Mesías era que nos iba a librar de todo esto. Ahora, los más devotos, los hombres y las mujeres que leían la Biblia en ese entonces y que esperaban la venida del Mesías, se daban cuenta que el Mesías no solamente iba a ser un líder, o mejor, no iba a ser un líder militar, iba a librar al pueblo de algo peor que el cautiverio político. A veces hacemos mucho escándalo y decimos mucho, sobre todo en la época de elecciones, con la libertad y la política y un presidente que nos dé la libertad pero la libertad que Dios les quería dar a los judíos y que Dios te quiere dar a ti y a mí no es libertad política. No es libertad de que saltas de Cuba para acá y ya eres libre. Es la libertad del pecado. Y las personas más piadosas, más devotas, que más amaban a Dios entendían eso. Y Zacarías era uno de ellos. Hay en la Biblia otros ejemplos. Una mujer también avanzada de edad que se llamaba Ana la viuda y otro que se llamaba Simeón. Y nos dice la Biblia la historia de estos hombres, estas mujeres que anhelaban la consolación, la salvación de Israel. O sea, Zacarías era un hombre que oraba y pedía a Dios. Y aquí dice, el ángel se le aparece y le dice: Zacarías, tu oración ha sido oída. Y nosotros pensamos, ¿cuál es la oración de Zacarías? La Biblia no dice exactamente, pero por historia y por otros pasajes sabemos que hombres como Zacarías oraban por la venida de un Mesías. Pero también tengo que decir que yo creo que el viejito Zacarías oraba porque en el fondo de su corazón Dios le permitiera tener un hijo, porque no tenía hijos. Y en ese entonces el no tener hijos era como sinónimo de maldición, como que Dios no te veía con bien si no tenías hijos, especialmente para la mujer. Y el ángel se le aparece y dice: Zacarías, Dios te ha escuchado, Dios se ha acordado de ti, tendrás un hijo, pero no solamente cualquier hijo, sino miren la descripción que le da. Y aquí vamos a ver la vida, se empieza a desenvolver la vida de este hombre llamado Juan el Bautista. Un hombre que no vivió sino 30, 31, 32 años tal vez, pero un hombre que vivió una vida de propósito, una vida plena, una vida completa. Una vida que no estuvo libre de dificultades, no estuvo libre de dudas, de temores, de ansiedades. Pero cuando el Señor Jesús, a pesar de haber terminado esa vida tan prontamente, el Señor Jesús tuvo que hablar de Juan, dijo: no ha habido nunca uno como Él. Y yo no sé tú, pero yo quiero que mi vida sea así. Yo quiero vivirla a propósito. No quiero que pase otro año y yo piense lo que me pasó a mí, sino lo que yo hice
para que mi vida valiera, para que mi vida contara. Mire la descripción de este hombre, de este hijo que iba a tener Zacarías. Y tendrás gozo, versículo 14, y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, no consumirá alcohol, o sea, el hijo que iba a nacer será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, Dios de ellos. Ahí que le estaba diciendo cómo iba a ser el embarazo, iba a ser ese muchacho lleno del Espíritu Santo desde el embarazo, iba a ser grande delante de Dios, iba a traer gozo, y su misión iba a ser que el corazón del pueblo se volviera a Dios. Todas esas cosas. Y dentro de 8 días vamos a hablar un poco más de lo que significa darle a nuestros hijos una misión para la vida, pero también nosotros, si nunca recibimos una misión para nuestra vida de nuestros padres, aprender a escuchar a nuestro Padre Celestial y recibir la misión que Él tiene para nosotros. Y entonces el ángel le dice, versículo 17, irá delante de él, del Señor. Este hijo que vas a tener va a ir delante de Dios con el espíritu y el poder del profeta Elías, que fue el profeta más grande que había vivido en el Antiguo Testamento, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel Gabriel viene y le dice a Zacarías, Zacarías, no sé, tienes tal vez 70, 75, 80 años, has estado orando, Dios ha escuchado tu oración y Dios va a darte un propósito en este momento para tu vida. Y déjame decirte, si tú piensas que estás muy viejo, que ya se pasó el tiempo para que tú hagas algo grande para Dios, lo que estás diciendo es que Dios no puede hacerlo, porque para Dios no hay nada imposible. Dios vino y tomó este par de ancianos y les dijo, les voy a dar un hijo, y ese hijo va a ser el profeta más grande que ha existido, porque va a preparar el camino para la venida del Mesías, de Jesucristo. Y eso fue exactamente lo que hizo Juan el Bautista. Dios escogió 2 ancianos para ser los padres de este hombre que tenía esta labor tan importante. Y lo primero que yo pienso y que yo quiero que entiendas sobre el propósito de Dios es que Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te hizo, Dios te formó, Dios te ama. La Biblia dice, tu embrión vieron. Perdón, no tu embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste, tú me hiciste, tú me diste vida. Mi vida tiene un propósito. Mire, cuando yo era joven, más joven, en la iglesia, que yo crecí en la iglesia, siempre el tema era como que había que conocer la voluntad de Dios, había que orar la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era como un misterio por ahí, porque yo oraba, Dios, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Y yo no creo que nunca Dios me mostró su voluntad. Y espera un momento antes de que se escandalice, le voy a explicar qué quiero decir con eso. Porque a Dios, ya tengo 18 años y no sé qué hacer con mi vida. Dios, muéstrame tu voluntad. Y hoy en día yo pienso, ¿y qué va a saber un mocoso de 18 años? ¿Qué va a saber? ¿Qué va a hacer con su vida? Pero a veces queremos tener todo el cuadro de lo que va a ser nuestra vida. Cuando Dios nunca ha dicho eso, Señor, ¿con qué me voy a casar? Muéstramelo. Tengo 19 años y no conozco todavía la que me casa. Y hacemos de esto, de la decisión, de la voluntad de Dios, como la meta de nuestra vida. La meta de tu vida no es el propósito de Dios. La meta de tu vida no es la voluntad de Dios. La meta de tu vida es Dios. Es ir detrás del corazón de Dios, es amar a Dios, es apasionarte por Dios, es buscarlo, es amarlo con todo. Y allí vas a estar donde tienes que estar. Pero a veces somos tan espirituales y a veces somos perezosos que no queremos hacer nada y nos disculpamos, es que todavía Dios no me ha mostrado su voluntad. Estoy esperando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que lo ames.
con pasión, con tu corazón, con todo. La voluntad de Dios es que si tú no has entregado tu vida a Él, no has creído que Jesús murió y resucitó por tus pecados, ¿qué esperas? Porque nunca vas a vivir el gozo, la plenitud, la alegría, la satisfacción de la vida hasta que tú rindas tu vida a Jesús. Y el ángel le dice a Zacarías, Zacarías, tendrás gozo, porque el propósito de Dios trae gozo. Pero ¿sabe qué? El propósito de Dios incomoda. Porque que a un viejito le digan que va a tener un bebé, muchas cosas también por la cabeza de Zacarías. Va a decir, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Y qué voy a hacer si a duras penas tengo fuerza para caminar, para andar correteando muchachos? ¿Y qué voy a hacer? Y esa es exactamente la respuesta de Zacarías, porque le dice al ángel, versículo 18, ¿en qué conoceré todo esto? En otras palabras, ¿qué locura la que me estás diciendo? ¿Qué? Eso es imposible. Y el ángel le responde, yo soy Gabriel, yo soy mensajero de Dios. Yo no vine aquí a negociar contigo, yo no vine aquí a escuchar tu opinión, yo vine a decirte lo que Dios me mandó a decir. Y por no creer vas a quedar mudo hasta que esto suceda. Y dice la historia que Zacarías, todo el mundo estaba afuera asustado porque Zacarías se había demorado más de lo que se demora normalmente en un sacerdote en entrar allá, hacer lo que tiene que hacer y salir. Todo el mundo estaba asustado. Y cuando sale le pregunta, ¿qué pasó? Y él tenía los ojos así de grandes y la boca así. Y supieron que él había visto algo allá adentro. Y yo creo que la razón por la que Zacarías dijo, ¿cómo sé? ¿Cómo va a ser esto? Es porque a veces los propósitos de Dios nos mueven, nos sacuden, nos sacan de nuestra comodidad, nos incomodan. Pero los propósitos de Dios para tu vida son buenos. Los propósitos para tu vida de Dios traen alegría y traen gozo a tu corazón. Zacarías tenía que salir de su comodidad para poder gozar del propósito de Dios en su vida. Sí, era viejo, sí, era pasado de moda, sí. Tener un hijo a esa edad, sí, tener que criarlo con esos parámetros, con esa consagración de saber que no estoy criando simplemente a cualquiera, estoy criando al hombre que va a preparar el camino para la venida del Mesías. La responsabilidad. Y es que los propósitos de Dios son grandes, no son un juego. Yo lo veo de esta manera. Dios está aquí arriba. Sus propósitos son eternos. Porque Él es un Dios que no tiene ni principio ni fin. Su perspectiva es una perspectiva eterna. Él está pensando en la salvación de la humanidad. Él está pensando en que un día se va a cerrar el libro de la historia, va a enviar a su Hijo Jesús. Se acabó todo esto. Y vamos a estar en la gloria alabándole a Él y viviendo para Él. Esa es la perspectiva eterna de Dios. Es triste que nuestros propósitos y nuestras metas a veces para este nuevo año, para lo que sea, empiezan en el piso y se quedan aquí nomás, o aquí, o aquí. Porque las metas y nuestros propósitos son nuestros, son para nosotros. Yo quiero ser mejor, yo quiero ganar más, yo quiero bajar de peso, yo quiero decir menos grosería, yo quiero... Y están bien. Están bien. Pero es cuando mis propósitos se elevan, que se encuentran con los de Dios. Y Él derrama su gloria sobre mí y hace cosas en mi vida que nunca me imaginé. Me lleva a lugares en su presencia que nunca soñé. Y me hace una persona de influencia que nunca imaginé que podía ser. Y trae la alegría que ninguna de esas otras metas hubiera podido traer. Pero tenemos que comenzar a tener propósitos más altos. A decir no solamente como Zacarías, Señor, no solamente quiero tener un hijo, pero ¿qué, Señor, si tú me dejas ver la salvación y el Mesías antes de morirme?
Señor, ¿qué tal si tú mandas el Mesías? ¿Qué tal si tú, como oraba Zacarías todos los días, quizás, Señor, mándanos la salvación de Israel? Señor, por favor, te suplicamos, envía el Mesías que prometiste. Señor, han sido 400 años de silencio. Manda un profeta que nos diga algo. Y sabes qué, Señor, dame el hijo que siempre soñé. Pero, Señor, anhelamos escucharte porque llevamos siglos. Ya no oímos tu voz, pensamos que te olvidaste de tu pueblo Israel. Señor, queremos escucharte. ¿Y sabes qué, Dios? Mi esposa y yo anhelamos un hijo también. Y sin saberlo, el anhelo de su corazón se juntó con el anhelo de Dios. Y Dios envió a través de este viejito y esa viejita el hombre más grande que haya existido en la historia. El precursor, el preparador del camino para el Salvador. ¿Dónde están tus propósitos? ¿Dónde están tus metas? ¿Dónde está tu corazón en este momento? ¿Estás simplemente aquí en mejorar, en ganar más, en influenciar a más personas, en crecer más intelectualmente, espiritualmente, en ejercitarte más? No hay nada de malo en esas cosas. Pero si tú quieres que en tu vida pase algo grande, si tú quieres que la satisfacción que sientas el próximo diciembre no sea una satisfacción de este mundo solamente, así como que estoy contento por lo que pasó. Si tú quieres que esa satisfacción sea una satisfacción eterna, comienza a soñar los sueños de Dios. El sueño de Dios es que todo hombre, toda mujer, todo niño, todo joven, toda jovencita le conozca. ¿Y qué tal si tú empiezas a pedir, Señor, dame ese aumento en el trabajo, pero ¿sabes qué, Señor? Dame también una vida que refleje tu amor. Que en mi trabajo la gente pueda ver, Señor, que en mí hay algo diferente, que yo soy diferente, que yo te amo. Y que cuando me traten mal, yo pueda responder con bien. Y que en vez de la envidia que siento por lo que al otro le dieron el aumento y a mí no, yo pueda sentir alegría. Vivir para los propósitos de Dios, no solamente para los míos. ¿Qué tal si dijera, ay Señor, yo te pido que mi esposa me preste más atención? ¿Qué tal decir, Señor, enséñame a servirla, a amarla, y aunque nunca me preste atención, a hacerlo por amor a ti? Y Dios va a cumplir el propósito suyo en la vida de ella, en tu vida. Los propósitos de Dios. Dios, nosotros. Hay cristianos que son como las líneas paralelas. No sé si saben ustedes cuál es la definición de una línea paralela. Las líneas paralelas son líneas que nunca se cruzan. Nunca. Son infinitas. Para allá, pero por definición nunca se intersectan. No hay un punto de intersección. Hoy puede ser el día en que hagas esto. Esto. Porque si tus propósitos se levantan al cielo y haces la oración diaria de tu corazón, el buscar a Dios sobre todas las cosas, en un momento, tal vez por allá más adelante, tal vez muchos años más adelante, tú y los gloriosos, maravillosos y hermosos propósitos de Dios se van a unir. Y Dios te va a usar en una manera que nunca esperaste, que nunca soñaste. Y vas a sentir que tu vida vale, que tu Dios te ama, que te ama tanto para darte lo que más te alegra, tu corazón. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres, jóvenes, viejos, que hicieron eso.
Siempre lo menciono, pero pienso en una joven llamada María, que a su corta edad vivía para los propósitos de Dios. Y Dios la vio. Y cuando Dios vino a interceptarla, ella dijo, hágase en mí como tú quieras. Pienso en un joven que mientras hacía lo más insignificante en su hogar, la labor que sus hermanos tal vez no querían hacer, mientras cuidaba esas ovejas por allá en el campo, su corazón buscaba a Dios y le cantaba y le escribía canciones a Dios y amaba a Dios. Y un día cuando Dios quiso un rey para su pueblo Israel, dijo David, vente. ¿Dónde está tu corazón hoy? ¿Cuáles son tus propósitos, tus deseos, tus metas?